Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de la operación Calamar, el expediente por corrupción que se ha depositado durante el día de hoy para intentar conocer medidas de coerción. Tenemos a nuestro compañero Samuel Guzmán, que ha escudriñado las 2000 y tantas páginas junto con muchos de nosotros, pero Samuel ha hecho un resumen. Samuel, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Buenas noches a los amigos de 55 minutos. Tal como señalas, se trata de un expediente de más de 2000 páginas que, aunque incluye a 20 personas imputadas por el Ministerio Público, tiene dos cabezas en específico. Por un lado, el pasado ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y por el otro, pues el pasado también ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Hay temas en específico para uno y para otro. Si lo sumamos entre los dos, de acuerdo al Ministerio Público, hay una distracción de cerca de 2.000 millones de pesos. Usted oyó bien el número, la cifra, cerca de 2.000 millones de pesos. Eso se repartió de acuerdo a este primer pliego de informaciones que maneja el Ministerio Público, unos 704 millones de pesos manejados por José Ramón Peralta dentro de una estructura que incluía a parte de personas importantes dentro de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como dentro del mismo Ministerio de Hacienda. Preparamos un reporte ampliado sobre este tema. Veamos a continuación. Su centro de operaciones era el Ministerio de Hacienda y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Desde allí, según relata el Ministerio Público, Peralta recibió altas sumas millonarias como resultado de ubicaciones amañadas. Entre las sumas recibidas por el pasado ministro administrativo con fines de alegado enriquecimiento ilícito y de financiar la campaña presidencialista de Gonzalo Castillo, se incluyen 704 millones de pesos por concepto de acuerdos de deudas públicas elaborados en 2019, pero con fecha de 2018 para supuestamente poder tramitar el pago a través de Hacienda como deuda administrativa. Para la alegada distracción de fondos del Estado, Peralta habría contado con la complicidad de Víctor Encarnación, director técnico de la OISOE en la pasada gestión gubernamental y quien también figura dentro de la solicitud de medidas de coerción formulada contra un total de 20 personas. El desembolso de los 704 millones de pesos se realizó supuestamente a través de la empresa del ingeniero Bolívar Ventura, beneficiado con la adjudicación de varias obras del Estado en la pasada gestión y quien emitió múltiples cheques a través de sus empresas Doitec, Consorcio Tecnológico de la Construcción y Construcciones y Diseño, todos a favor de su empleado Luis Joaquín Feliz. El círculo de colaboradores cercanos a Peralta en el relato del Ministerio Público lo completa el ministro de Hacienda Donald Guerrero en conjunto con los también imputados y excontralores Daniel Omar Camaño y Andrés Guerrero, así como Víctor Matías Encarnación, exdirector técnico de la OISOE. Pues ahí tienen ustedes parte de lo que señala el Ministerio Público. Por supuesto, todo esto deberá ser probado en su momento en los tribunales y estaremos atentos a cómo va evolucionando este proceso. Aparte de esos señalamientos hacia el exministro administrativo José Ramón Peralta, también está la parte de la otra cabeza de la que le habíamos hablado, dos cabezas dentro de los 20 imputados del señor Donald Guerrero. A él se le señala como parte de esta estructura que distrajo unos 1.200 millones de pesos para, entre otras cosas, aportar también a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Veamos el reporte que preparó nuestro compañero Rafael Lara. Durante el periodo 2016-2020, Donald Guerrero creó una estructura mafiosa denominada el proyecto o el programa, con el fin de hacer cobros ilegales a colmadones, bancas de loterías y deportivas a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, según la PEPCA. Esta red habría sido integrada por los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Sostiene que la parte operativa de la organización criminal está integrada por Ramón Emilio Colli, alias Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo. El Ministerio Público asegura que los negocios que no accedían a pagar ilegalmente eran cerrados. Rafael Lara, CDN.
Y recordar que luego de que se aplazara hoy el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, queda pendiente para el próximo domingo, cuando todo el mundo estará atento a cómo sigue evolucionando este proceso, la denominada Operación Calamar, como ha señalado el Ministerio Público a la cabeza con Mirna Ortiz y también Wilson Camacho. Yulisa. Gracias, Samuel. Buenas noches. Hay algunas cosas ha mencionado Samuel en su resumen y habla de extorsión a banqueros. Hay algunos banqueros que están detenidos, pero según lo que explica el mismo expediente, había un proceso de extorsión que se llamaba la operación. O el programa. O el programa, el proyecto. El proyecto o el programa. Ajá. Entonces estos banqueros tenían que dar dinero con una frecuencia indeterminada por nosotros, pero sí determinada por el Ministerio Público, y las sumas eran de millones. ¿Qué calificación hay para estos banqueros? Bueno, lo primero es que ahí lo que hay es lamentablemente la autoridad actuando al margen de la ley completamente. O sea, primero eres aceptando una serie de bancas y de loterías, y puestos de loterías que no estaban legales. Y no obstante eso, en vez de cerrarlas como correspondía, lo que hacía era que le cobraba por la izquierda, como muy buen dominicano, ¿verdad? Y le cobraba por la izquierda para mantenerlas. Entonces, ahí pues, entonces estaba incumpliendo la ley también en ese sentido. Y que es una estructura clásica de lavado, el simular operaciones o premios falsos, abultados, donde supuestamente gente se sacaron un dinero para entregar un dinero en base a eso. Pero más allá de que se sacaran el dinero, era que mantenerlas abiertas, que no se podía. Entonces, aún se estaban violando la ley. Y aparte de crear una competencia desleal a la que sí estaban y demás, en esa clandestinidad, y todo lo que hace eso en el daño a la pobreza también de la misma sociedad, ¿verdad? De toda esa gente que lo que hace es... pero eso, crearle pobreza a la sociedad, eso era lo de menos. Pero lo que quiero es el desarrollo de todo eso, obviamente. Y luego entonces, para aquellas que sí estaban establecidas y que no cumplían con el pago, también esa era la amenaza de decirle, pues si tú no cumples, yo te voy a cerrar, y entonces tú vas a tener que poner un procedimiento y vas a tener que también entonces volver a pagar para volver a sacar esa licencia. Entonces, donde se configura ahí esa mafia orquestada y liderada por la misma autoridad, que es la que está llamada a velar y a regular ese sector. Quiero preguntarle a Jordi. Jordi, en materia penal, ¿cuál sería el riesgo para estas personas que a todas luces, según el expediente del Ministerio Público, estaban siendo extorsionadas por la autoridad a tener que pagar de manera recurrente X cantidad de millones, teniendo bancas de apuestas o colmadones, y que si no la pagaban entonces les cerraban los negocios? ¿Cuál sería la tipificación que tendrían en este momento y a qué penas se enfrentarían? Bueno, realmente, tal como decía Claudia, en el sentido de los que fueron sobornados, si se puede decir así. Extorsionados. Ellos no tienen, extorsionados no tienen una tipificación, porque si, por ejemplo, en el caso de un banquero de aquí de Santiago, que fue uno de los que más cantidades pagó, cerca de 43 millones de pesos, simple y llanamente lo que le decían era, si no pagas, te quitamos la licencia. A diferencia de lo que decía Claudia, que había bancas de apuestas que eran ilegales, pues simple y llanamente le permitían la operación a estas bancas a sabiendas de que no habían cumplido con los requerimientos que la misma Hacienda establece. ¿Y qué hacían? Simplemente le cobraban. A las legales, te saco del sistema si no contribuyes con ese pago. En ese sentido, los banqueros que optaron por colaborar en principio con el Ministerio Público, y en ese sentido yo entiendo que no hay una tipificación en contra de estas personas, porque simplemente ellos eran los extorsionados, no estaban extorsionando para adquirir beneficios, sino para evitar ser sacados de un sistema que legalmente están establecidos. ¿Cuáles serían las penas? Hablemos de las penas para ir cerrando. ¿A qué penas se enfrentan los exministros, directores, los asociados y estas personas que actuaron en este caso como extorsionados, pero que están involucrados y algunos inclusive están presos? Jordi, Claudia,
Joseph. Vamos a dejarle a los abogados. Bueno, ¿Sí? Bueno, yo diría que por el tema del Adelante, Claudia. Sí, por el tema del lavado de activos, que es el cargo que más, la pena mayor que tiene, pueden llegar a tener hasta 20 años. Ahí. Por eso vemos que esa ley es importante y obviamente que tipifica los delitos que llevaron como delitos precedentes del lavado de activos que hizo posible, como hablábamos anteriormente también, con la participación del Banco del Estado para que eso se perfeccionara de esa manera. Y bueno, Jordi nos puede ampliar sobre los otros delitos también, cuáles son las otras sanciones penales que llevan. Jordi, por favor. Sí, en el caso, por ejemplo, tenemos el caso de la coalición de funcionarios, tenemos estafa contra el Estado Dominicano, la escritura pública y privada, y la que establecía también Claudia. Todo va a estar moviéndose entre la reclusión menor y la reclusión mayor. Reclusión menor de 2 a 5 años, reclusión mayor de 3 a 20 años. Para el caso de lavado de activos, hay, dependiendo del tipo de actuación que tengan con relación a los delitos o infracciones que establece el lavado de activos, puede variar en algunos casos de 4 a 6 años, pero no solamente eso, hay también el decomiso, hay también el hecho de que el Estado puede quedarse con lo que ha obtenido en beneficio basado en el lavado de activos, cada uno de los imputados, que se le demuestre esta vinculación y relación con el lavado de activos y que hayan obtenido ganancias con el lavado de activos. Pero va a estar rondando los delitos que hemos mencionado, las infracciones entre la reclusión menor y la reclusión mayor, 2 a 5 años y 3 a 20. Yo agregaría también en el hecho de que según lo que vemos en la solicitud de medida de coerción, en la parte de documentos procesales existe una querella en constitución en actor civil. Por ende también van a haber solicitud de devolución de dinero. O sea, que llegaremos a las elecciones del 2024 con este caso. Bueno, el caso es grande y lo amerita. Sí, siendo optimistas. Y hasta más, obviamente. Joseph, desde el punto de vista de participación ciudadana, después de leer este informe del Departamento de Estado, ¿cuál es la lectura que le dan ustedes a este caso? No, es un caso que es retador, principalmente para el sistema de justicia en general. Nosotros tenemos que entender, y que a veces la sociedad se desespera, este Ministerio Público y este sistema de justicia está enfrentando una multiplicidad de casos amplios y complejos. Tenemos aproximadamente 6 grandes casos de corrupción. Yo no recuerdo en América Latina una sociedad que haya tenido tantos grandes casos de corrupción que enfrentar a la vez. A excepción de Guatemala, yo diría. Con recursos limitados, como lo tenemos en un país subdesarrollado. Por lo tanto, lo que le solicitamos a la sociedad, que tenga de alguna manera paciencia, y a los jueces, al Poder Judicial, les reiteramos la solicitud de que administren las audiencias, principalmente las audiencias preliminares, de una manera más celera y efectiva, y que no permitan que se conviertan en juicio de fondo, para acortar un poco los plazos procesales y el riesgo que tenemos de que se vaya a extinguir la acción penal por el cumplimiento del plazo máximo. Exacto. Muy bien. Gracias a Jordi Veras, abogado penalista. Diga, Jordi, adelante. Finalmente, al Ministerio Público se le había estado solicitando que primero investigara y luego sometiera. Sí. Y yo creo que en este caso fue lo que hicieron. Ahora no se pueden quejar, ¿verdad? Investigaron y sometieron, pero como quiera la gente se queja. Bueno, vamos a ver, esto sin duda que esta es simplemente una acusación. La presunción de inocencia de una persona no puede vulnerarse sin importar la espectacularidad que tenga el caso, o lo grande que suene, o lo claro que sea desde quizás la primera instancia. Vamos a esperar, y todo el que haya sido estafado, bueno, pues ahí tiene la puerta para ser resarcido. Entonces, que al final eso es lo que nosotros desde aquí de CDN desearíamos, después de tener un año investigando el tema de las expropiaciones, que todas esas personas, viejitos, infelices, gente que hoy muere de hambre, pueda recuperar lo que otros le han quitado. Aquí tenemos cientos y cientos de testimonios de personas que pusieron a firmar documentos en blanco, que en reuniones irregulares
les creaban condiciones para que ellos firmaran sin saber lo que estaban firmando o simplemente les falsificaron la firma. Lo único que nosotros aspiramos es a que se haga justicia y que esa gente no termine perdiéndolo todo. Gracias a Claudia y gracias a Jordi Veras, a Claudia Álvarez, a Joseph Abreu que han estado con nosotros esta noche, y a ustedes denle seguimiento a través de CDN a todo lo que suceda con este caso Calamar, que parece que va a ser grande y va a durar mucho. Nos tiraremos las elecciones por este plazo y veremos entonces qué pasa. Gracias a todos, que tengan buenas noches.